Saludos mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a nuestra sesión de Ancla de este año. Vamos a estudiar un tema apasionante, las señales del fin como se encuentran en Mateo el capítulo 24 y vamos a estudiar también cómo prepararnos. En Mateo el capítulo 25 se encuentra desarrollado este aspecto. Ustedes tienen un sílabo que se ha repartido, un sílabo de unas 175 páginas. Vamos a seguir bastante de cerca el material que encontramos aquí en este sílabo. Ustedes notarán en el índice que tenemos un total de 15 capítulos. No vamos a cubrir todos los capítulos en esta clase específicamente, pero por eso tenemos el sílabo para que ustedes puedan repasar el material que no vamos a alcanzar a cubrir en clase. Pero creo que antes de comenzar la lección número 1, sería bueno pedir que Dios bendiga nuestro estudio. Nunca debemos abrir la palabra de Dios sin oración. Así que les pido que con reverencia inclinen sus rostros y vamos a elevar una plegaria a nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias por el privilegio de comenzar esta tercera sesión de Ancla. Te doy gracias por haber traído a estas personas de diferentes países y diferentes estados para abrir tu palabra y entenderla mejor. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a entender la premura del tiempo en que estamos viviendo y la preparación necesaria para los eventos que pronto estallarán en el panorama mundial. Te damos gracias de antemano por escuchar y responder nuestra oración, porque te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. En nuestra primera lección vamos a estudiar 7 grandes verdades en cuanto a Mateo 24. Y vamos a ir una por una de estas características o de estas verdades que encontramos en este capítulo. Indudablemente hay otras verdades, pero yo quiero recalcar 7 específicamente. Y vamos a seguir el material como está escrito. Yo agregaré algunos detalles de vez en cuando, pero voy a seguir bastante de cerca el material que tenemos en el sílabo. Si tienen alguna pregunta, durante la sesión de preguntas y respuestas, con mucho gusto vamos a tomar el tiempo para tratar de responder a esas preguntas. La primera gran verdad en cuanto a Mateo el capítulo 24 es que este capítulo es de vital importancia para el pueblo de Dios. Esto lo sabemos porque se encuentra el material de Mateo 24 en los 3 evangelios sinópticos. Es decir, se encuentra el material en Mateo, en Marcos y en Lucas. Juan tiene otro énfasis, pero en los 3 evangelios que se conocen como los evangelios sinópticos aparece este mismo discurso de Jesús sobre las señales de su segunda venida. Quiero leerles una cita del Espíritu de Profecía a donde la sierva del Señor recalca la tremenda importancia que tiene este capítulo 24, la importancia que tiene que comprendamos este capítulo. La cita que voy a leer se encuentra en el libro Obreros Evangélicos, página 154, y dice así: el capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces, no una sola vez, repetidas veces, como algo a que debe ser atraída la atención de todos. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Expliquen nuestros ministros y maestros estas profecías a aquellos a quienes instruyen. Excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. ¿Cuán importante es este capítulo, mis hermanos y hermanas? Tiene que ver con el destino de las almas, según dice el Espíritu de Profecía.
Dice ella, los predicadores y maestros deben dejar a un lado las cosas que son de menor importancia. Y ella recalca que repetidas veces Dios le mostró la importancia de entender el capítulo 24 de Mateo. Así que el primer punto que quiero que enfaticemos es que Mateo 24 es de suprema importancia para el pueblo de Dios. La segunda verdad que quiero compartir con ustedes en nuestra primera sesión es que Mateo 24 tenía el propósito de impedir que el pueblo de Dios sea engañado en el tiempo del fin. Jesús presentó la enseñanza de Mateo 24 a sus discípulos. Es decir, este capítulo no lo presentó Jesús a las muchedumbres, no presentó este capítulo a la gente secular, presentó este capítulo al círculo de sus propios discípulos con el fin de que ellos no fuesen engañados en el tiempo de fin. Es decir, el propósito principal de este capítulo no es convencer a la gente secular que la venida de Jesús está a las puertas porque ellos pueden ver las señales en el mundo político, en el mundo económico, en el mundo social y en el mundo religioso. El propósito no es convencer a la gente secular que Jesús viene pronto. El fin del capítulo o el propósito del capítulo es impedir que el propio pueblo de Dios sea arrastrado por los artificiosos y perspicaces engaños de Satanás. El capítulo nos dice que Satanás va a procurar engañar, desanimar, perseguir y aún matar a fin de causar que el pueblo de Dios pierda su fe o se aparte de la fe. El sermón fue dado para animar a los discípulos de Jesús a ser fieles hasta el fin, a pesar de los engaños, del desaliento, de la persecución y aún de la muerte. Vamos a leer algunos versículos que nos indican que este capítulo fue dado especialmente a los seguidores de Jesús para que no fueran engañados. Mateo 24 y el versículo 4, encontramos que el Señor Jesucristo aquí está hablando a sus discípulos y dice lo siguiente: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿A quiénes les está hablando Jesús? ¿A la gente secular? ¿A la gente del mundo? No, ellos ya están engañados, mis hermanos y hermanas. Jesús le está diciendo a sus seguidores, asegúrense que nadie los engañe a ustedes, mis seguidores. Noten lo que dice el versículo 5. Aquí el Señor Jesucristo declara, porque vendrán muchos como en mi nombre. O sea, debe ser a gente que son cristianos falsos, ¿sí o no? Si vienen en el nombre de Jesús son cristianos falsos, ¿verdad? ¿Y a quiénes quieren engañar? Pues a cristianos. Porque para alcanzar gente secular uno no vendría en el nombre de Jesús. ¿Me están entendiendo? Así que dice Jesús, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y luego tenemos el capítulo 24 y el versículo 23 hasta el versículo 25. Fíjese quiénes son los que están en peligro de ser engañados. No son la gente secular, los ateos, no son aquellas personas que no profesan religión, son aquellos que profesan el nombre de Jesús. Dice en Mateo 24 y el versículo 23 al 25, Jesús está hablando todavía. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a la gente secular. ¿Es eso lo que dice? No, dice que engañarán, si fuere posible, ¿a quién? Aún a los escogidos. ¿A quiénes quiere engañar Satanás? No a los mundanos,
a los mismos escogidos. Y luego Jesús advierte en el versículo 25, ya os lo he dicho antes, se los he avisado para que cuando llegue el momento los escogidos no sean engañados. Ahora surge la pregunta, ¿quiénes son los escogidos? ¿Será que los escogidos son la gente del mundo, la gente secular? No. Noten Romanos el capítulo 8 y el versículo 33 y 34 que identifica quiénes son los escogidos. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por ¿quiénes? Por nosotros, por los escogidos. Entonces, ¿quiénes son los escogidos? Los que han aceptado la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y la intercesión de Cristo en su favor. Es decir, el segundo punto, la segunda verdad que quiero que notemos de Mateo el capítulo 24, es que el propósito de este capítulo es impedir que el propio pueblo de Dios sea engañado por los artificios de Satanás. La tercera gran verdad, esto se encuentra en la página 4 del sílabo, la verdad número 3 de Mateo el capítulo 24, es que a fin de tener el cuadro completo, debemos estudiar todo el sermón como aparece en los 3 evangelios sinópticos. Es decir, necesitamos comparar Mateo, Marcos y Lucas y la perspectiva que da cada uno de este sermón de Jesús. Porque cada uno de los evangelistas da detalles que no dan los otros. Vamos a notar un ejemplo, o varios ejemplos. Mateo 24 y el versículo 7. Una de las señales que estudiaremos, Mateo 24 y el versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora, noten lo que dice entonces, habrá terremotos en diferentes lugares. Pero notemos lo que dice en el Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas agrega un detallito muy interesante que no se encuentra en Mateo 24:7. Lucas 21 y el versículo 11 dice, y habrá ¿qué cosa? Grandes terremotos, no solamente terremotos, sino grandes terremotos. Y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Así que sabemos que estos no son solamente temblores, van a ser grandes terremotos. Y la palabra griega que se usa es megas. ¿Qué significa la palabra mega? Significa algo bien, ¿qué? Algo bien grande. Hablamos, por ejemplo, de mega iglesias. Son iglesias inmensas de 20, 30 mil miembros, como la iglesia de Joel Osteen en Houston. Así que no solo dice terremotos como en Mateo, sino que cuando comparamos Lucas van a ser grandes terremotos. Noten otro ejemplo, en Marcos 13:8 se menciona algo que no está ni siquiera en Mateo ni en Lucas, pero sí está en Marcos. Dice en Marcos 13 y el versículo 8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y ¿qué más? Y alborotos. Muy bien, alborotos. Eso no está ni en Mateo, ni tampoco está en Lucas. Ese detalle está solo en Marcos. Y ustedes dicen, pastor, ¿qué es lo que significa esa palabra alborotos? En realidad, mis hermanos y hermanas, la palabra alborotos se refiere a insurrección social, es decir, intranquilidad interna de la sociedad. Se usa, por ejemplo, para hablar de aquellas personas que querían crucificar a Jesús. Ustedes saben que los que querían crucificar a Jesús se estaba formando un tumulto. Es decir, la palabra significa que en las naciones no iban a guerrear naciones contra naciones, sino que en cada nación iba a haber tumultos internos o alborotos internos de la sociedad. Estamos viendo eso en el mundo hoy.
Ciertamente que sí. Ahora quiero darles un ejemplo más y queremos comparar los tres evangelios sinópticos en este detalle. Y esto lo vamos a estudiar en más detalle un poco más adelante. Todos sabemos que en Mateo 24 se menciona la abominación asoladora. Ahora vamos a leer lo que dice Mateo 24:15 en cuanto a la abominación asoladora. Aquí está hablando el Señor Jesús. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Ahora, fíjense qué interesante los detalles que tenemos aquí. Dice que la abominación desoladora se iba a ver ¿dónde? En el lugar santo, dice en Mateo. ¿Y quién fue el que avisó en cuanto a esa abominación desoladora? ¿El profeta qué? El profeta Daniel. Ahora notemos cómo lo menciona el Evangelio según San Marcos. Marcos 13 y el versículo 14 agrega un detalle que no encontramos en Mateo 24:15. Dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar. Interesante. En Mateo dice en el lugar santo, aquí dice donde no debe ¿qué? Donde no debe estar. Vamos a encontrar que todos estos detalles son importantes cuando lleguemos a estudiar más detenidamente este aspecto. Sigue diciendo, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ahora el Evangelio según San Lucas lee de una forma muy distinta que Mateo y Marcos. En Mateo dice, cuando ustedes vean la abominación asoladora que está en el lugar santo, y Marcos dice, cuando vean a donde no debe estar, el Evangelio según San Lucas nos da un detalle que no se encuentra ni en Mateo ni en Marcos. Noten lo que dice Lucas 21 y el versículo 20. Lucas 21:20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Es bastante diferente lo que dice Lucas comparado con lo que dice Mateo y lo que dice Marcos. ¿Cómo no? ¿Tiene algo que ver la abominación asoladora con los ejércitos romanos? Según esto sí, porque en Mateo dice, cuando ustedes vean la abominación asoladora, aquí dice, cuando vean a Jerusalén, ¿qué? Rodeada de ejércitos. Sabemos entonces que la abominación asoladora en la historia tiene algo que ver con el sitio de la ciudad de Jerusalén. Y que el lugar santo no es la ciudad en sí, sino que el lugar santo tiene que ser un área fuera de los muros de la ciudad. Porque si ya los romanos estuvieran atacando la ciudad y entrando a la ciudad, entonces los que están dentro de la ciudad no podrían ¿qué? No podrían huir. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Así que mis hermanos y hermanas, necesitamos comparar estos tres evangelios cuando estudiamos la abominación asoladora, porque cada evangelio agrega un detalle que no se encuentra en los otros evangelios. Así que nuestra tercera verdad es que necesitamos estudiar los tres evangelios sinópticos a donde se encuentra el sermón de Jesús para captar el cuadro completo de lo que Dios quería enseñar. Ahora vamos a la verdad número 4. La verdad número 4 es que Mateo 24 tiene un doble cumplimiento. Un cumplimiento con la destrucción de Jerusalén y un segundo cumplimiento mucho más amplio y pleno en eventos que llevan finalmente a la destrucción del mundo. Y ustedes dicen, Pastor Borg, ¿cómo sabe que Mateo 24 tiene una doble aplicación? Vamos a leer primero de Mateo 24 y el versículo 1 al 3, lo que dice la Biblia, y entonces vamos a leer un buen número de citas del espíritu de profecía sobre este particular. Mateo 24, 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto?
De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y claro, cuando Jesús dijo eso, los discípulos se inquietaron. Dijeron, ¿cómo es posible que un templo que tiene unas piedras tan inmensas que pesan toneladas, que no va a quedar una piedra sobre otra? Jesús sabía que estaban preocupados. Y en el versículo 3 dice, estando él sentado en el monte de las olivas, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿A cuáles cosas se están refiriendo cuando dicen, ¿cuándo serán estas cosas? En el contexto está hablando cuándo es que el templo va a ser derribado y no va a quedar piedra sobre piedra, ¿correcto? ¿Cuándo serán estas cosas? Pero ahora noten que Jesús agrega algo, ellos agregan algo en la pregunta que le hacen a Jesús. ¿Cuándo serán estas cosas? Esa es la pregunta número 1. ¿Y qué señal habrá de tu qué? De tu venida y del fin del siglo, o como dicen algunas versiones, el fin del qué? El fin del mundo. ¿Cuántas preguntas hicieron? 2. ¿Cuándo van a suceder estos eventos de que no quedará piedra sobre piedra? ¿Y qué señal habrá de, como dice aquí, de tu venida y del fin del mundo? Ahora, ¿qué hizo Jesús con estas dos preguntas? El Señor Jesucristo no respondió las dos preguntas por separado. Es decir, Jesús no dijo, bueno, estas señales son las que van a llevar a la destrucción de Jerusalén y estas son las señales que van a llevar a la destrucción del mundo. Jesús lo que hizo fue fusionar la destrucción de Jerusalén con la destrucción final del mundo. Vamos a notar varias citas de la hermana White a donde ella confirma esto de que Jesús no tomó por separado las señales para la destrucción de Jerusalén y las señales para la destrucción del mundo, sino que el Señor Jesucristo entremezcló o combinó o fusionó las dos destrucciones, la de Jerusalén y la destrucción final del mundo. Y me voy a dar el lujo de leer todas estas citas del Espíritu de Profecía para que ustedes vean que la hermana White vez tras vez subraya que lo que pasó con Jerusalén va a pasar en escala mayor al final cuando sea destruido el mundo, o los eventos que llevaron a la destrucción de Jerusalén se van a cumplir más ampliamente inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Leemos en primer lugar del deseado de todas las gentes, página 581 y 582. Dice la sierva del Señor explícitamente, en su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló, y ahí puse en corchetes la palabra en inglés, mingled, combinó, mezcló la descripción de estos dos acontecimientos y lo hizo con un propósito muy especial. Sigue diciendo, si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, no habrían podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos, ahora no tengo otra palabra, fusionó, la palabra en inglés blended, ¿ve? O sea, usa mingled y usa blended. Fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de este acontecimiento, hasta la conflagración final de aquel día en que el Señor se levantará de su lugar para castigar al mundo por su iniquidad, cuando la tierra revelará sus sangres y no encubrirá más sus muertos. Este discurso entero, ¿cuánto del discurso? Todo el discurso. Este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. ¿Está clara esa cita? Clarísima. Noten el conflicto de los siglos, página 28.
La profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. En el deseo de todas las gentes, página 692, nuevamente dice ella, de la caída de Jerusalén, los pensamientos de Jesús pasaron a un juicio más amplio. En la destrucción de la ciudad impenitente, vio un ¿qué? Un símbolo de la destrucción final que caerá sobre el mundo. Es decir, lo que pasó allá es simbólico de lo que va a pasar al final de la historia. Ahora yo pregunto, ¿cuál es el cumplimiento principal de esta profecía de Mateo 24? ¿La destrucción de Jerusalén o la destrucción final del mundo? La del mundo. La destrucción de Jerusalén es solo una miniatura, solo un símbolo o una ilustración de algo que va a pasar mucho más grande al final de la historia. Conflicto de los siglos, página 24. Vez tras vez ella dice esto. Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y rebelión, que corría presuroso a recibir el juicio retributivo de Dios. Así que nuevamente la destrucción de Jerusalén fue un símbolo. Noten también lo que dice la siguiente cita, está en el Conflicto de los Siglos, página 25. Dirigiendo Jesús su mirada hasta la última generación, vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. Y ahora va a comparar dos pecados. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron ¿a quién? Rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazarían la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Y algunos dirán, bueno, pastor, estos son dos errores completamente distintos. El pueblo judío iba a rechazar a Cristo y el mundo cristiano iba a rechazar la ley de Dios. Son dos cosas distintas, pero en realidad cuando lo miramos con cuidado, nos damos cuenta que no son dos errores distintos, no son dos engaños distintos, son el mismo engaño. Y les explico. ¿Dónde se encuentra revelado el carácter de Jesús? En la ley, ¿sí o no? La ley es un reflejo del carácter de Jesús. Ahora, ¿puede usted decir yo amo a Cristo pero aborrezco el reflejo? No. Usted no puede decir yo amo mucho a Jesús, amo el carácter, es lindo el carácter de Jesús, pero la descripción escrita de su carácter no me gusta. Rechazar la ley, que es un reflejo de Cristo, significa lo mismo que rechazar ¿a quién? Que rechazar a Cristo. Es el mismo error. Y el mundo cristiano dice, yo quiero a Cristo, pero no me des la ley. Y el pueblo judío dice, dame la ley, pero no me des a Cristo. Pero Dios quiere que nosotros veamos a Cristo en la ley. No hay contradicción entre las dos cosas. En la siguiente cita, Conflicto de los Siglos, página 34, dice la sierva del Señor, la profecía del Salvador, referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén, va a tener otro ¿qué? Oh, está clarito, va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero, es decir, de Jerusalén, no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Es decir, cuando miramos la destrucción de Jerusalén, es terrible, hermanos y hermanas. Nos dice Josefo que las madres se comían a sus hijos, había tanta hambre. La gente se comía el cuero de sus correas, el hambre era tan terrible. La sangre corría por las calles de Jerusalén. Y la hermana White dice que ese es un pálido reflejo. Óigame, hermanos y hermanas. Así que dice, la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo
que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Porque pisotear la ley es pisotear a Jesús, porque la ley es una descripción escrita del carácter de Jesús. Usted no puede decir, me gusta el carácter de Jesús, pero no me gusta el reflejo de su carácter. Eso es ridículo. Eso es como decir, me gusta mi cara, pero no me gusta la cara que está en el espejo. La cara que está en el espejo es la misma cara. Así que usted no puede decir, me gusta mi cara, pero no me gusta el espejo. Note lo que dice la siguiente cita. Eventos de los últimos días, página 18. Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento. Y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción del mundo por fuego. Fíjense, la cantidad de veces que Elena White enfatiza en diferentes formas que la destrucción de Jerusalén es un presagio de la destrucción del mundo. Por eso tenemos que estudiar primero la destrucción de Jerusalén, y eso lo vamos a hacer en nuestra clase de mañana, la primera clase de mañana. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 753, dice la sierva del Señor, mientras que estas profecías, hablando de Mateo 24, tuvieron un cumplimiento parcial en la destrucción de Jerusalén, tiene una aplicación más directa a los postreros días. ¿Cuál es el cumplimiento principal entonces de Mateo 24? ¿La destrucción de Jerusalén o la destrucción del mundo? La principal es la destrucción del mundo. Yo pregunto, ¿qué es más importante? ¿La muerte del Cordero en el Antiguo Testamento o la muerte de Cristo? Pues usted dice la muerte de Cristo. La muerte del Cordero era un tipo, una ilustración en miniatura, pero no es el cumplimiento final. Así, la destrucción en Jerusalén es como el sacrificio del Cordero, una miniatura de un evento mucho mayor, mucho más grande. Encontramos también en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 351. Sobre el Monte de las Olivas, Cristo explicó los temibles juicios que habrían de preceder a su segunda venida. Oiréis guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas principio de dolores. Ahora escuchen bien esto, porque esta va a ser nuestra primera lección mañana. Vamos a estudiar la destrucción histórica de Jerusalén para luego colocar el ambiente para lo que va a pasar al final de la historia. Dice ella, aunque estas profecías se cumplieron como parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a los postreros días. Así que el gran cumplimiento de Mateo 24 es en relación con eventos que llevan a la segunda venida. 2 citas más. Hay una que se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 102. La ruina de Jerusalén fue un símbolo de la ruina final que abrumará al mundo. Las profecías que se cumplieron parcialmente en la destrucción de Jerusalén se aplican más directamente a los últimos días. Estamos ahora en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Nos espera una crisis como jamás ha presenciado el mundo. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 102. Y luego una última cita, y estas no son todas, hay algunas más, pero incluí nada más estas. Dice la sierva del Señor, las amonestaciones que Cristo dio a Jerusalén no habían de perecer con sus habitantes. Los juicios sobre Jerusalén eran un símbolo de los acontecimientos relativos al juicio que efectuará Cristo en el día final, cuando ante Él sean reunidas todas las naciones, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Entienden este punto? La gran verdad número 4 de Mateo 24, y es
que lo que sucedió con Jerusalén es una miniatura de lo que va a suceder al final de la historia, un símbolo, un presagio, una prefiguración de lo que va a suceder al final de la historia. Pero yo pregunto, ¿necesitamos en primer lugar entender la base histórica? ¿Sería necesario estudiar primero lo que sucedió con Jerusalén? Lógico. Por ejemplo, hablando otra vez del Cordero. El Cordero no podía tener, ¿qué? Mancha. No se podía quebrar, ¿qué? No se podía quebrar ninguno de sus huesos. Debía ser sacrificado ¿a qué horas el Cordero Pascual? A las 3 de la tarde. Ahora, ¿esos detalles son importantes conocerlos? Lógico que es importante conocer. Si usted no conoce el tipo, usted no va a conocer el antitipo. ¿Por qué es importante conocer que el Cordero no debía tener mancha? ¿Qué representa eso en un ámbito más grande? El hecho de que Cristo moralmente no tuvo pecado. ¿Qué significa el hecho de que ningún hueso del Cordero Pascual se debía quebrar? Significa que Jesús colgando en la cruz no le quebraron las piernas, porque en Éxodo dice que al Cordero Pascual no se le quebraba un hueso. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Y luego, ¿por qué a las 3 de la tarde se debía sacrificar el Cordero Pascual? Porque esa es la hora en que el Señor Jesucristo murió, según la Sagrada Escritura. Entonces, es vital conocer la raíz histórica primero. ¿Cómo no? Si entendemos la raíz histórica, vamos a entender entonces el cumplimiento posterior de eso en un ámbito mayor. Si entendemos los eventos que llevaron a la destrucción de Jerusalén y la destrucción de Jerusalén, vamos a entender mucho mejor lo que va a ocurrir llevando a la segunda venida y en el momento de la segunda venida de Jesús. Ahora vamos al punto número 5, la gran verdad número 5 sobre Mateo 24. Este es un punto muy fascinante. Y es que el libro El conflicto de los siglos, ¿han oído hablar alguna vez del conflicto de los siglos? ¿Lo han leído recientemente? Es como leer el periódico, hermanos y hermanas. Como si estuviéramos leyendo el periódico en la mañana. Todo lo que dice la hermana White se está cumpliendo velozmente en este mundo. Pero lo interesante es que el conflicto de los siglos tiene la misma secuencia que Mateo 24. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso, pastor? ¿Han notado con qué capítulo empieza el libro El conflicto de los siglos? Con el capítulo sobre la destrucción de Jerusalén. La primera aplicación de Mateo 24, ¿verdad? Con la destrucción de Jerusalén. Ahí empieza la hermana White. A donde comienza Mateo 24, ¿empieza quién? La hermana White. Y yo pregunto, al final del conflicto de los siglos, ¿qué gran evento describe la hermana White? La segunda venida del Señor Jesucristo y todos los eventos que llevan finalmente ¿a qué? A la segunda venida de Cristo. Es decir, Mateo 24 tiene la destrucción de Jerusalén como un símbolo de lo que va a pasar al final de la historia. La hermana White comienza el primer capítulo con la destrucción de Jerusalén y luego termina el libro mostrando cómo lo que sucedió con Jerusalén va a suceder también cuando, al final de la historia en relación con la destrucción final del mundo. Qué fascinante que el Espíritu de Profecía sigue la misma secuencia que encontramos en Mateo 24. Y en nuestro estudio de número 3 de esta serie, vamos a trazar cómo se cumplió Mateo 24 en la destrucción de Jerusalén. Inclusive, hermanos y hermanas, lo interesante es que cuando Jesús en Mateo 24:20 le dijo a sus seguidores que iban a tener que huir de la ciudad, dice, orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Tiene algo que ver el sábado con la huida en el tiempo final? ¿Y ustedes creen que eso es un accidente, una coincidencia que Jesús trajo a luz el sábado cuando habla de destrucción de Jerusalén y amonesta a sus seguidores a orar que puedan guardar el sábado y que eso no tenga ninguna relación con lo que va a pasar al final de la historia? Mis hermanos y hermanas, todo lo que está en Mateo 24 se cumplió históricamente en relación con la destrucción de Jerusalén, pero va a tener un cumplimiento mayor, como veremos al final de la historia. Ahora vamos al punto número 6, la verdad, la gran verdad número 6 de Mateo 24. La secuencia de eventos en Mateo 24 está en estricto orden cronológico.
Ese es un detalle crucial. Es decir, en Mateo 24 Jesús no solamente dice un montón de cosas sin ningún orden cronológico, sin ningún orden histórico. No, el capítulo está organizado de tal manera que un evento sigue a otro en secuencia. El capítulo es secuencial, en otras palabras. Una cosa lleva a otra cosa, esa otra cosa lleva a la otra cosa, una cosa sucede y luego entonces sucede la otra. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos entonces que Mateo 24 es un capítulo que sigue un estricto orden cronológico? Vamos a notar algunas expresiones que nosotros tenemos aquí. Ustedes notarán en el sílabo que tenemos en relieve, en letra negra, Mateo 24:6, Mateo 24:8, Mateo 24:9, Mateo 24:10, Mateo 24:14, Mateo 24:16, Mateo 24:19, Mateo 24:21, Mateo 24:22, Mateo 24:23, 24:29 y 24:30. Todos estos versículos tienen expresiones de tiempo que indican que Mateo 24 está presentando eventos en secuencia. Vamos a leer los versículos. Ustedes notarán en el sílabo que tenemos salteado los versículos. Solamente he puesto aquellos que tienen que ver con el factor tiempo. Dice en el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Interesante, cuando vean estas cosas, ¿todavía es el fin? No, todavía no es el fin. ¿Es esa una expresión de tiempo? ¿Cómo no? Dice, cuando ustedes vean este asunto de guerras y rumores de guerras, no se turben, porque esto tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Hay eventos que tienen que suceder antes de que llegue el fin. Luego noten el versículo 8. Después de mencionar las señales, dice, y todo esto será ¿qué? Principio de dolores. O sea, ¿vienen cosas después de esas? ¿Dónde creen ustedes que se van a mencionar las otras cosas? Pues tiene que ser en los versículos subsiguientes, porque si dice, estas cosas son principio de dolores, entonces esperaríamos que mencionara las cosas que vienen después de ese versículo. Ahora, noten lo que dice el versículo 9. Hay una palabrita que se usa vez tras vez en Mateo 24, y es la palabra entonces. Fíjense lo que dice el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ese entonces lo vamos a estudiar, es muy interesante. Es decir, los eventos que ocurren inmediatamente antes van a llevar a un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Porque dice en el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Noten el versículo 10. Muchos tropezarán, ¿qué? Ahí está otra vez. Y fíjense que no es la palabra griega kai. La palabra griega kai puede significar y no necesariamente tiene que ver con secuencia cronológica, pero aquí es la palabra tote, que tiene que ver con un evento que ocurre después de otro evento. Así que dice aquí en el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y luego el versículo 14, otra vez la misma palabra, dice, será predicando este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Y luego qué? Y entonces vendrá el fin. Noten el versículo 16. Entonces, los que están, este es después de la abominación asoladora, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y luego el versículo 19, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Otra referencia a los eventos que están ocurriendo en ese momento. Luego en el versículo 21, otra vez la misma palabra secuencial, porque habrá ¿qué cosa? Entonces, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y luego el versículo 22, otra vez una expresión de tiempo,
Y si aquellos días, se está refiriendo a la tribulación, ¿verdad? La gran tribulación. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y luego el versículo 23. Entonces, si algunos dijere, esta es la falsificación de la segunda venida de Jesús. Es secuencial la falsificación de la segunda venida. ¿Podemos saber más o menos cuándo va a ocurrir? Siguiendo la secuencia de eventos, lo vamos a encontrar que sí. Dice en el versículo 23, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Y luego noten el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿se están dando cuenta cómo tenemos un orden cronológico en Mateo 24? Así que dice, e inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es decir, son señales que presagian la venida de Jesús. No es la segunda venida de Jesús, el versículo 29, son presagios de la segunda venida de Jesús. Luego dice en el versículo 30, entonces, después que se vean estas señales, en el sol, la luna y las estrellas, y el gran terremoto, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. ¿Se dan cuenta que Mateo 24 está en orden cronológico? No es que tenemos un evento y luego entonces el siguiente evento, no, eso pasó antes de esto. Y luego entonces el otro evento, no, este evento viene antes de este. No es una mezcolanza. Mateo 24 podemos estudiarlo sabiendo que es secuencial. No solo en relación con la destrucción de Jerusalén, sino también en relación con los eventos que van a pasar en este mundo. Lo vamos a estudiar y les va a quedar absolutamente claro. Ahora vamos a la verdad número 7, la verdad número 7 de Mateo 24, de la importancia de Mateo 24. La palabra vosotros en Mateo 24 se aplica a todos los creyentes de todas las épocas. Y ustedes tienen ahí en paréntesis la cantidad de veces que se usa la palabra vosotros. ¿A quiénes está hablando Jesús? Le está hablando a sus discípulos. Recuerden que se sentó en el monte de los olivos con sus discípulos. Es decir, este discurso fue dado a sus discípulos. Entonces, este discurso fue solamente para los discípulos, para nosotros no. ¿Creen ustedes que fue solamente para los discípulos? Pero Jesús dice, vosotros, asegúrense que nadie los engañe a ustedes. Entonces, ¿es Mateo 24 solamente para los que estaban escuchando en ese momento? No. Vamos a hablar de la gran comisión para darles algunos paralelos. Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Esta es la gran comisión que Cristo le dio a sus discípulos. ¿Con quiénes estaba hablando Jesús cuando dijo estas palabras? A sus discípulos. O sea que no era para nosotros, solamente era para los discípulos, ¿verdad? ¿Para nosotros también? Oh, pero le estaba hablando era a los discípulos. Pero eso nos incluía a todos los discípulos. Noten lo que dice Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, está hablando a los apóstoles, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros, es decir, con los apóstoles, con los discípulos, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que Jesús prometió solamente estar con los discípulos hasta el fin del mundo, los 12 que le estaban escuchando. No. En realidad, la gran comisión es ¿para quiénes? Para todos. Aunque le estaba hablando directamente a sus discípulos en ese momento, se aplica a todos los seguidores de Jesús. Vamos a anotar otro ejemplo, Juan 14, 1 al 3. Aquí Jesús está reunido con los discípulos en el aposento alto. Y Jesús les hace esta linda promesa que todos conocemos muy bien, que podemos indudablemente repetir de memoria. ¿Qué dice Jesús? No se turbe vuestro corazón.
¿creéis en Dios? Creed también en mí. Está hablando a sus discípulos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Para quiénes fue Jesús a preparar lugar? Para los discípulos. Entonces nosotros nos quedamos sin hogar allá porque, imagínense. ¿Esta promesa es para nosotros también? Claro, aunque se la habló a ellos, en realidad se aplica para todas las personas. Así que sigue diciendo Jesús en el versículo 3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No solo los 12, sino todos los seguidores del Señor Jesús. Y escuchen bien lo que voy a decir. Nosotros hemos interpretado mal muchas veces este pasaje. Cuando, por ejemplo, Jesús dijo, voy a preparar lugar para vosotros. Muchos dicen, bueno, lo que Jesús fue allá al cielo a sembrar arbolitos y a preparar un lugar bien bonito para nosotros. Pero en realidad no se refiere a eso. Mis hermanos y hermanas, uno necesita 2000 años para sembrar arbolitos. El que habló y todo en este mundo existió en un periodo de 6 días, no necesita en realidad ir al cielo y tomar 2000 años para preparar un lugar físico para nosotros. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, voy pues al lugar a preparar un lugar para vosotros? Quiere decir que Jesús, por su obra en el santuario, es decir, por su obra en el lugar santo, a donde fue cuando ascendió, y su obra en el lugar santísimo, que comienza en 1844, por sus acciones en el santuario, Jesús está preparando un lugar para nosotros para que podamos estar con Él. Y algunos toman también lo que dice Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y en inglés dice, in my father's house are many mansions. Entonces algunos dicen, ay, Jesús me está haciendo una mansión bien bonita allá. Y entonces algún día después que me haga la mansión, entonces el Señor Jesucristo me va a dar esa mansión donde yo voy a vivir. Ya no me toca vivir en un tugurio por allá, voy a vivir en una mansión. Entonces pensamos en la mansión, en la edificación, en la casa grandota que vamos a tener. Pero escuchen bien, el texto no dice, en la casa de mi Padre muchas moradas habrá. Cuando Jesús habló, dijo, las moradas ya estaban ahí. O sea, en la casa de mi Padre muchas moradas, ¿qué? Hay. Es decir, no fue a construir casas, sino que ya estaban ahí cuando el Señor Jesucristo lo mencionó. Fue al cielo para preparar un lugar para nosotros con el fin de que nosotros podamos finalmente estar con Él en el reino. No solamente le hizo esta promesa a los discípulos, sino que le hizo esta promesa a todos los seguidores del Señor Jesucristo de todas las épocas. Quiero que notemos el último texto, Juan 17, 20 y 21. ¿Ustedes recuerdan esta oración de Jesús que hizo en camino del aposento alto al Getsemaní? Jesús hizo esa gran oración intercesora de San Juan, el capítulo 17. Una oración modelo, extraordinaria. Y quiero que noten lo que dijo Jesús. Estaba orando por sus discípulos, pero no solo estaba orando por los discípulos. Estaba orando por todos los que iban a creer en Jesús a través del ministerio de los discípulos. Noten Juan 17, 20 y 21. Aquí está orando Jesús a su Padre y dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que noten que Jesús dice claramente aquí que no solamente ora por sus discípulos, sino que está orando por todos aquellos que crean en el nombre de Jesús a través del ministerio de los 12 apóstoles. Así que repasando lo que hemos estudiado, las 7 grandes verdades en cuanto a Mateo el capítulo 24. Número 1, Mateo 24
es de gran importancia para el pueblo de Dios. Lo dice el Espíritu de Profecía. Se encuentra en los 3 evangelios sinópticos. En segundo lugar, el propósito de Mateo 24 no es convencer a la gente secular que Cristo viene pronto porque pueden ver las señales. El propósito es que el pueblo de Dios sepa lo que va a suceder para que no sean engañados ni se desanimen cuando sean perseguidos. En tercer lugar, necesitamos estudiar Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 juntos, porque cada uno agrega detalles que no se encuentran en el otro. Y solo cuando estudiamos los 3 evangelios juntos e intercambiamos los elementos que se mencionan en los 3, captamos un cuadro completo. Punto número 4, esto lo vimos en varios textos de la hermana White. Mateo 24 tiene un doble cumplimiento. El primer cumplimiento es en la destrucción de Jerusalén y los eventos que llevaron a ese evento. Y luego el cumplimiento más grande es en relación con los eventos que llevan a la segunda venida de Jesús y la segunda venida en sí. La verdad número 5 es que necesitamos estudiar el conflicto de los siglos en conexión con Mateo 24 y 25. Porque el conflicto de los siglos sigue el mismo orden de eventos que encontramos en Mateo 24. Es más, la hermana White comienza el conflicto de los siglos con la destrucción de Jerusalén y termina con el cumplimiento mayor, la segunda venida del Señor Jesucristo. La sexta gran verdad es que Mateo 24, los eventos están en estricto orden cronológico. El capítulo tiene muchas referencias al factor tiempo y por eso necesitamos mirar el capítulo en el orden en que fue presentado. Podemos saber cuál es la secuencia de eventos que llevaron a la destrucción de Jerusalén y la secuencia de eventos que llevarán finalmente a la destrucción de este mundo. Y finalmente, notamos la verdad número 7, es que Mateo 24 se aplica a todos los creyentes de todas las épocas. Aunque Jesús le estaba hablando a sus discípulos allí en el Monte de los Olivos, sabemos por otros textos que el Señor Jesucristo estaba en realidad hablándole a todos sus creyentes en todas las épocas de la historia del planeta Tierra. Entonces, Mateo 24 y 25 tiene un gran mensaje para el pueblo de Dios. En nuestra próxima sesión vamos a estudiar en cuanto a la destrucción de Jerusalén en el Antiguo Testamento por Nabucodonosor, porque nos va a ayudar a entender la destrucción de Jerusalén en el año 70 y los eventos que llevan finalmente a la destrucción del mundo.